Les damos la bienvenida al mundo del Renacimiento. Hola, soy el guía Camilo Casanova y junto a mis compañeras Silvia Becerra y Daniela Leal podrán acompañarnos durante un corto viaje a esta maravillosa época, llena de mucha historia, arte y sobre todo opinión. Bienvenidos a nuestro Museo El Renacimiento. Sigan. ¿Qué mejor manera de empezar que con la introducción de lo que fue este periodo en la historia? Veamos. Hola amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época que inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. Primera parada, siglo XIII. El Renacimiento en el siglo XIII trajo consigo nuevas concepciones del mundo, tanto en lo sagrado como en lo político, en el poder y en la religión. De los inventos más importantes y significativos de la opinión pública en la época fue la imprenta, fabricada por Johannes Gutenberg entre 1441 y 1445. Esta fue un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar la tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas para transferirla al papel por presión. La imprenta representa el tercer hito en la comunicación, después del lenguaje y la escritura, que constituyen una base muy importante y esencial en la historia de la humanidad, ya que tardaron una década en hacer varias réplicas de este, lo que fue esencial para que Martín Lutero expresara su inconformismo con la religión católica y con la teoría teocentrista. Y hemos llegado al segundo lugar, el siglo XIV. El concepto romano de opinión empieza como sinónimo de reputación, fama o imagen, y citaremos como exponentes a esta corriente a Nicolás Maquiavelo, J. Lutero, Calvino y por último Zwinglio, pero ya más adelante nos veremos con ellos. Por el momento entremos al siglo XIV. En este periodo la dividida sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se transformó en una sociedad dominada por instituciones políticas centralizadas con una economía urbana y mercantil en la que se desarrolló el mecenazgo de la literatura, la educación, las artes y de la música. Llegamos a la parte más colorida de nuestro museo, las obras artísticas. Y bueno, dando a conocer un poco sobre arte, les presentamos estas maravillosas pinturas de la época. La primera, protagonizada por Miguel Ángel, quien pintó la obra titulada La creación de Adán en 1511, y esta actualmente está presentada en la Capilla Sixtina. En segundo lugar, encontramos uno de los grandes autores del siglo XIV, fue Leonardo da Vinci, quien pintó la reconocida obra La Mona Lisa en el año 1503, siendo una de las más reconocidas de la actualidad. Llegamos a una parada educativa, los también conocidos centros de estudio. Retrocediéndonos un poco al siglo XIII, podemos darnos cuenta que empezaron a crearse sitios los cuales eran llamados centros de estudio, donde se compartía conocimientos e ideas. Siendo 1252, Robert Sorbonne fundó en París un colegio para estudiantes pobres y 7 siglos y medio después la Universidad de París, que en la actualidad conserva su nombre. Este fue uno de los detonantes para expandir el conocimiento e ir solventando el analfabetismo. Ahora conozcamos a Maquiavelo.
Bienvenidos a la sección de personajes influyentes y aquí Nicolás Maquiavelo. La cultura nos ha legado muchas palabras y referencias relacionadas con el tema de opinión pública. Maquiavelo, por ejemplo, quien manifiesta que la opinión se usaba en Roma sería sinónimo de apariencia, reputación o notoriedad. Por esto se reconocía según él que no importaba de que el príncipe fuera bueno o malo, fuerte o débil, injusto o injusto, lo que sí importaba era su apariencia ante los demás. Debía contar con la mejor imagen posible. Es así como Maquiavelo lleva a todos a mantener una posición escéptica y relativa sobre las ciertas verdades divinas y humanas. Teniendo en cuenta que era amigo de un príncipe con el que tuvo muchas experiencias de vida, quiso escribir este libro titulado El Príncipe, pues fue quien lo inspiró a crear esta obra literaria. Conozcamos ahora a los 3 conductores de esta maravillosa época. Es hora de exponer a los 3 formadores y conductores de la opinión pública en el siglo XVI. Ellos son Martín Lutero, Calvino y Zwinglio. Los 3 representantes estaban de acuerdo en hacer una reforma definitiva en la Iglesia, pues ninguno estaba de acuerdo con el teocentrismo, es decir, que Dios fuera el centro de la tierra. Es de aquí donde nace el antropocentrismo, que pone al ser humano como el centro de la tierra. A pesar de que los 3 nunca lograron estar de acuerdo en la manera en la que se iba a evangelizar la palabra de Dios, Martín Lutero decide crear la religión evangélica o protestante, Calvino la iglesia adventista y por último Zwinglio los mormones. Gracias por seguir en este recorrido. Ahora llegamos al clima de opinión. En 1661 se conoció el concepto de opinión liderado por Glanglin, el cual sirvió para el estudio de la opinión pública, creando consigo una escuela clásica que sirvió para el estudio profundo de lo que hoy llamamos la opinión pública. J. Locke, uno de los representantes más importantes de este estudio. Sigan. J. Locke retoma su formulación de la ley de opinión pública. Locke establece una distinción entre 3 clases distintas de leyes: la ley divina, la ley civil y la ley moral. La primera alude al orden de las cosas establecidas por una entidad divina. La segunda está relacionada con el poder legislativo del Estado y la tercera, la también conocida como la ley de opinión o de la reputación. Ya casi terminamos nuestro recorrido. Veamos lo que eran las hojas de noticias. En el siglo XVII, Inglaterra pasó por un proceso de creación de noticias, las cuales eran usadas para el pueblo y eran aprobadas por el monarca Jacob I. Desde aquí empieza la implementación de la lectura y escritura en la sociedad, hasta que llegó Carlos I, quien las prohibió definitivamente. Y fue donde el pueblo toma su voz en 1638, inician con un proceso llamado hojas de polémica, que iban más centradas en la crítica tanto política, social, cultural y religiosa, lideradas estas por las cabezas redondas, quienes eran los escritores oficiales. Estuvo tanto alcance de las personas que en 1643 prohibieron la creación y difusión de estas hojas polémicas en toda Inglaterra. En la pared podemos encontrar las diferentes reflexiones por parte de los personajes nombrados hoy, los cuales expresan sus ideologías de lo que podemos considerar aún hoy como opinión pública. De esta manera concluimos el recorrido por nuestro museo El Renacimiento y les agradecemos por acompañarnos. Así es, Camilo, y damos entrada ahora a la Revolución Francesa para que sigamos conociendo este mundo de la opinión pública en la historia. Claro que sí, compañeros. Y bueno, ya para todos, hasta una próxima oportunidad. Y recuerden que aquí siempre son bienvenidos. Hasta luego. Gracias a todos ustedes por estar en esta maravillosa experiencia con nosotros. Hasta aquí los acompañamos.